La historia que voy a contarte hoy parece sacada de una novela de terror político. Un hombre que domina las palabras como nadie. Un orador capaz de hacer temblar a un ejército con solo abrir la boca. Un defensor de la República que se enfrenta a los tiranos más poderosos de su tiempo. Y al final le prohíben usar aquello que lo hizo inmortal. Imagina esto: las manos que escribieron discursos capaces de cambiar el destino de Roma, la lengua que pronunció las frases más afiladas de la historia. Todo eso arrancado, callado para siempre. Pero aquí está la paradoja. Aquello que intentaron silenciar con violencia terminó gritando más fuerte a través de los siglos. ¿Cómo es posible que un hombre, al que despojaron físicamente de su voz, se convirtiera en la voz más influyente de Occidente? ¿Cómo alguien que nunca empuñó una espada venció a los generales más sanguinarios de su época? ¿Y por qué su final, siendo tan brutal, no consiguió lo que sus verdugos buscaban? Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Marco Tulio Cicerón, el hombre nuevo, el padre de la patria, el último suspiro de la República Romana. Bienvenido a Vidas que marcaron la historia. Soy Alejandro Montiel. Y lo que vas a escuchar hoy no es una biografía al uso. No voy a leerte fechas y nombres, como si esto fuera una clase de historia aburrida. Voy a contarte una historia de ambición, de palabras que se convierten en armas, de amistades traicionadas y de un hombre que, contra todo pronóstico, llegó a lo más alto sin tener nada a su favor salvo su propio genio, y cuando creyó haberlo conseguido todo, el suelo se abrió bajo sus pies. Pero empecemos por el principio. O mejor dicho, empecemos por donde no debería haber empezado nunca. Porque Cicerón, y esto es fundamental para entenderlo, no pertenecía al mundo que terminó gobernando. Roma en el siglo I a.C. era una máquina de poder, pero una máquina de las antiguas, de esas que funcionan con aceite y sangre. La política no se hacía en despachos cerrados, se hacía en el foro, bajo el sol, frente a miles de personas que podían aclamarte o lincharte. Para llegar a lo más alto necesitabas dos cosas: dinero y apellido, sobre todo el apellido. Las grandes familias patricias, los Escipiones, los Metelos, los Cornelios, llevaban siglos turnándose el poder como quien hereda una finca. El Senado era un club privado, y los de fuera no pasaban de la puerta. Cicerón nació fuera, literalmente, no en Roma, sino en Arpino, un pequeño pueblo de montaña a unos 100 kilómetros de la capital. Hoy ese pueblo se llama Arpino, sigue en Italia, y sus calles empedradas todavía guardan el eco de aquel niño que soñaba con algo más que con cultivar olivos. Su familia no era pobre, al contrario. Pertenecían al orden ecuestre, que viene a ser como la clase media alta de Roma. Tenían dinero, tenían educación, incluso tenían conexiones, pero no tenían lo único que realmente importaba: sangre azul. Cicerón era lo que los romanos llamaban un homo novus, un hombre nuevo, un intruso, un tipo que, en el mejor de los casos, causaba sonrisas condescendientes entre los aristócratas. En el peor, desprecio absoluto. Imagínate que quieres entrar en el club más exclusivo de tu ciudad. Llevas la mejor ropa, tienes dinero para pagar la cuota, incluso conoces a algunos socios. Pero no importa, porque el portero te mira y sabe que tu abuelo no era socio. Y tu bisabuelo tampoco. Y eso, en Roma, pesaba más que todo el oro del mundo. Pero Cicerón tenía algo que aquellos nobles de sangre azul no podían comprar. Tenía un don, y ese don empezó a manifestarse muy pronto. Cuando otros niños jugaban a ser soldados, él jugaba a ser abogado. En serio. Cuentan que de pequeño se sentaba en el foro de Arpino, que no era ni la sombra del foro romano, pero servía.
y escuchaba los pleitos. Leía todo lo que caía en sus manos: poesía, filosofía, historia, pero sobre todo, retórica, el arte de hablar. Porque hablar bien, en Roma, no era una habilidad social, era un arma de destrucción masiva. Su padre, que era un hombre listo y con visión de futuro, detectó enseguida que aquel niño no estaba hecho para arar campos ni para contar monedas. Estaba hecho para mover multitudes. Así que hizo algo que pocos padres provincianos se habrían atrevido a hacer. Vendió parte de sus tierras, empacó todo y se mudó con la familia a Roma. Contrató a los mejores profesores griegos que el dinero podía pagar y soltó a su hijo en la jungla. Cicerón, adolescente, absorbió el conocimiento como si llevara años esperando ese momento. Aprendió griego antes que muchos patricios aprendían a montar a caballo. Devoró a Platón, a Aristóteles, a los grandes oradores atenienses. Pero su verdadera escuela no estaba en las aulas, estaba en el foro. Se pasaba horas enteras allí, de pie bajo el sol, escuchando a los grandes abogados y políticos de la época. Observaba sus gestos, sus pausas, la forma en que levantaban la voz en el momento justo, cómo miraban al jurado, cómo hacían llorar a un auditorio entero con una historia bien contada. Entendió algo fundamental, algo que la mayoría de la gente nunca entiende. Las palabras no son solo palabras. Las palabras son acción, son presión, son poder. Un discurso bien construido puede hacer más daño que una espada bien afilada, puede cambiar leyes, puede hundir imperios. Y Cicerón decidió que las palabras serían su legión. Pero no te voy a engañar, no fue fácil, porque Roma no regalaba nada a los recién llegados. Las puertas del Senado se abrían solo para quienes tenían el respaldo de una gran familia o el filo de una gran espada. Cicerón no tenía ni lo uno ni lo otro. Así que hizo lo que cualquier ambicioso inteligente haría hoy. Encontró un atajo. Y ese atajo se llamaba tribunales. En Roma, la abogacía era la antesala de la política. Un joven con talento podía hacerse un nombre defendiendo a un inocente en un caso famoso o acusando a un poderoso corrupto. Pero había un problema. Los casos fáciles no daban fama, y los casos difíciles podían matarte, literalmente. Cicerón eligió el caso más difícil, el más peligroso, el que todos los demás abogados habían rechazado con excusas y sudor frío. Estamos en el año 81 a.C. Roma aún tiembla bajo la sombra alargada de Lucio Cornelio Sila. Sila era dictador, pero no un dictador cualquiera. Había llegado al poder después de una guerra civil sangrienta y había instaurado un régimen de terror. Las famosas listas de proscripción. Si tu nombre aparecía en una de esas listas, podían matarte, robarte todo lo que tenías y nadie podía hacer nada. El propio Sila se había quedado con las propiedades de cientos de personas asesinadas. Era un rey sin corona y su palabra era ley. En ese contexto de miedo, un hombre llamado Sexto Roscio fue acusado de parricidio, matar al padre, el crimen más grave, el más repugnante para los romanos. Pero la historia tenía truco, porque detrás de la acusación no había justicia. Había un pez mucho más gordo, Crisógono, un liberto, esclavo liberado, que era el hombre de confianza de Sila. Crisógono había asesinado realmente al padre de Roscio para quedarse con sus tierras, y para cubrir sus huellas había acusado al hijo. Un clásico, el más viejo del mundo. Ningún abogado quería tocar ese caso, porque defender a Roscio no era enfrentarse a Crisógono, era enfrentarse a Sila, era plantarse delante del hombre más poderoso y más temido del mundo romano y decirle: tus métodos son una mierda. Eso era una sentencia de muerte.
no metafórica, real. Cicerón tenía 26 años. Era un desconocido. No tenía ejército, no tenía influencia, no tenía nada. Solo tenía su mente y su lengua. Y dijo que sí. Cuando entró en la sala, todos los presentes debieron de pensar que aquel chico provinciano estaba loco. O era un suicida. Pero Cicerón no estaba loco. Había calculado cada palabra, cada movimiento. Su estrategia fue una obra maestra de la inteligencia política. No atacó a Sila directamente. Eso habría sido estúpido. En lugar de eso, trazó una línea invisible entre el dictador y sus malos servidores. Alabó a Sila. Lo llamó salvador de la patria, restaurador del orden. Pero luego señaló con el dedo a Crisógono y dijo: «Mira, este tipo se está aprovechando de tu nombre para hacer cosas que tú nunca aprobarías». Y entonces soltó una frase que heló la sangre de más de uno. Todos sabemos que bajo el poder de un solo hombre se cometen muchas atrocidades. Imagina la escena, el joven Cicerón de pie en medio de aquel tribunal, mirando a los ojos a los jueces. Muchos de ellos eran senadores, amigos de Sila, gente que había medrado gracias a las proscripciones. Y él, sin armas, sin más protección que su voz, les estaba diciendo la verdad en la cara. No hizo falta más. El discurso fue tan contundente, los argumentos tan sólidos, la indignación tan bien medida, que los jueces no tuvieron escapatoria. Roscio fue absuelto. Cicerón se convirtió en la comidilla de Roma, pero también se ganó un enemigo mortal. Crisógono no olvidaba, y Sila, aunque Cicerón no lo hubiera mencionado directamente, tampoco era tonto. Sabía perfectamente a quién iban dirigidas aquellas palabras. Así que Cicerón hizo lo único que un hombre inteligente puede hacer cuando ha provocado al dragón. Desapareció. Se fue a Grecia, oficialmente para mejorar su salud y estudiar filosofía, extraoficialmente para salvar el pellejo. Y allí, en Atenas y en Rodas, pasó 2 años que cambiaron su vida para siempre. Perfeccionó su estilo. Aprendió de los mejores oradores del mundo griego. Perdió aquella impetuosidad juvenil y ganó algo mucho más valioso: control. Cuando regresó a Roma, Sila había muerto. Y Cicerón no era el mismo, era un político completo, un intelectual, un maestro del arte de hablar. Si este comienzo ya te ha atrapado, imagina lo que viene, porque lo que hizo después lo convirtió en leyenda. Y lo que le hicieron después a él, bueno, eso es otra historia. Pero no te adelantes. Antes tenemos que contarte cómo un hombre, sin ejército, sin apellido y sin miedo, se enfrentó a la corrupción más profunda de Roma, cómo destapó una conjura que pudo haber incendiado la ciudad. Y cómo, cuando todos creían que lo había perdido todo, regresó para dar su última batalla. Si no quieres perderte el resto, suscríbete ahora a Vidas que marcaron la historia. Dale a like y activa la campanita, porque lo que viene ahora te va a dejar sin aliento. Y seguimos, con Cicerón de vuelta en Roma, más sabio, más hábil y listo para empezar su verdadera carrera, porque hasta ahora solo había sido un abogado famoso. Quería más, quería el consulado, quería ser el hombre más importante de la República, pero entre él y su sueño se interponía un muro invisible, el muro del poder aristocrático. Y Cicerón, que nunca es que había roto un muro con los puños, estaba a punto de aprender a derribarlos con palabras. Continuará. Déjame que te lleve a Sicilia. Corría el año 70 a.C. La isla había sido durante 3 años la provincia personal de un hombre llamado Cayo Verres. Y ese hombre era un monstruo. Pero no un monstruo de esos de película, con cuernos y colmillos. Era peor. Era un tipo normal, con toga y buenos contactos, que había convertido el sufrimiento ajeno en su negocio particular. Verres gobernó Sicilia
como si fuera su cortijo particular. Robó obras de arte, miles de ellas, esculturas, cuadros, vasijas preciosas, cosas que los sicilianos habían atesorado durante generaciones. Él las embarcaba rumbo a Roma, como si fueran manzanas. Robó dinero, recaudó impuestos ilegales, se quedó con las cosechas. Y cuando alguien se quejaba, torturaba, ejecutaba, violaba, todo con la tranquilidad de un hombre que sabía que sus jueces serían sus amigos del Senado. Porque ese era el problema. Verres era aristócrata. Y la justicia romana, como la de tantos sitios, funcionaba mejor si tenías el apellido adecuado. Los senadores que debían juzgarlo eran compañeros suyos de club. Habían cenado juntos, habían negociado juntos, muchos habían hecho exactamente lo mismo en sus provincias. Los sicilianos, desesperados, buscaron a alguien que quisiera acusar a Verres, a alguien con valor o con estupidez, porque acusar a Verres era como pegarle un bofetón a todo el sistema. Y ese alguien fue Cicerón. Pero no creas que Cicerón aceptó el caso solo por bondad. Claro que le importaba la justicia, pero también sabía que este caso era su billete de entrada al podio político. Si ganaba, sería el héroe del pueblo romano. Perder, no podía permitirse perder. Así que hizo lo que mejor sabía hacer: trabajar. Se pasó meses en Sicilia, pero no desde un palacio, como los otros gobernadores. Recorrió pueblos, habló con campesinos, con pescadores, con ancianos que habían visto cómo les arrebataban la herencia de sus padres, interrogó a cientos de testigos, reunió pruebas, y cuando llegó el día del juicio, Cicerón no llevaba solo un discurso bien escrito, llevaba una montaña de evidencia tan sólida que los abogados de Verres no pudieron ni empezar a defenderlo. Verres no esperó el veredicto. Hizo lo mismo que había hecho Cicerón años atrás. Huyó. Se fue al exilio voluntario, sin un discurso, sin una defensa, solo con la rabia de saberse derrotado. Roma entera aplaudió a Cicerón. Fue un triunfo sin precedentes. El hombre nuevo, el provinciano, el intruso, había derrotado a la hidra de la corrupción aristocrática. Ya no era solo un buen abogado, era el hombre del momento. Y el camino hacia el consulado, el sueño de su vida, se abría ante él como una alfombra roja. Pero aquí viene lo interesante, porque el camino hacia el poder en Roma nunca fue una alfombra roja, siempre fue una pared vertical, y Cicerón tenía que escalarla con las uñas. El consulado romano era la cima, 2 cónsules cada año, elegidos por el pueblo, pero con el visto bueno de la maquinaria electoral, más corrupta del mundo antiguo. Para ser cónsul necesitabas dinero, mucho dinero, y necesitabas aliados. Cicerón no era rico comparado con los grandes magnates romanos, y sus aliados potenciales lo miraban con recelo. Los optimates, así se llamaban los aristócratas conservadores, lo despreciaban. Para ellos, Cicerón era un inquilinus, un simple inquilino en la ciudad de Roma, alguien que alquilaba su lugar en la historia, pero que nunca sería dueño de ella. Se reían de su acento provinciano, se burlaban de su familia, decían que un hombre nuevo no podía gobernar Roma igual que un mayordomo no puede casarse con la dueña de la casa. Pero Cicerón tenía algo que ellos no tenían: el apoyo del pueblo, y no cualquier apoyo. Un amor genuino, porque mientras los aristócratas robaban y se reían de los pobres, Cicerón defendía viudas, huérfanos, provincianos abandonados. Hablaba su idioma, se ensuciaba las manos, y el pueblo lo recordaba. La campaña electoral fue una batalla campal. Cicerón tuvo que prometer, sobornar, en silencio como todos, estrechar manos, besar bebés romanos. Y tuvo que hacer algo que ningún hombre orgulloso disfruta:
tragarse su orgullo. Se acercó a los aristócratas moderados, les prometió que él, un hombre de fuera, sería el mejor escudo contra las amenazas reales, los generales ambiciosos como Pompeyo y los demagogos radicales que querían incendiar la ciudad. Les dijo: yo soy el muro, yo soy el que mantiene el orden. Sin mí, Roma arde. Y funcionó. En el año 63 a.C., con 43 años, la edad mínima legal para ser cónsul, y nadie lo había conseguido tan joven en décadas, Marco Tulio Cicerón fue elegido cónsul de Roma. ¿Te imaginas? El niño de Arpino, el que no tenía derecho a soñar con la silla curul, ahora se sentaba en ella. El intruso había abierto la puerta del club y se había sentado en la mesa presidencial. Debía de sentirse en la cima del mundo. Y lo estaba. Pero la historia, y esto es algo que tendrías que aprender de Cicerón, nunca regala nada sin pedir algo a cambio. Justo cuando creía que su consulado sería un período tranquilo, de buenas leyes y discursos gloriosos, el cielo se oscureció, y del fondo de esa oscuridad emergió el hombre que iba a poner a prueba todo lo que Cicerón había construido. Su nombre: Lucio Sergio Catilina. Escúchame bien. Catilina no era un villano de opereta. No era un tipo malo con bigote que se retorcía las manos. Era un patricio. De familia noble, pero venida a menos, había sido uno de los hombres de confianza de Sila durante las proscripciones. Se había manchado las manos de sangre para hacer fortuna. Y ahora, años después, esa fortuna se había evaporado entre campañas electorales fallidas y deudas que crecían como malas hierbas. Catilina era un tipo con una energía arrolladora, un orador también, aunque de otro estilo, más bronco, más visceral. Tenía una mirada que helaba, te lo prometo. Y alrededor de él se había ido formando un ejército de desesperados, aristócratas empobrecidos que habían perdido sus tierras, veteranos de Sila que no encontraban trabajo, tipos de lampa romano que vivían del juego y la especulación, gente que no tenía nada que perder y que odiaba a la República. El plan de Catilina era sencillo y terrible. Iban a incendiar Roma en varios puntos al mismo tiempo. Mientras los bomberos, que no existían, pero había esclavos con cubos de agua, corrieran de un lado a otro, sus hombres asesinarían a los cónsules. A Cicerón, el primero. Y luego, en el caos, tomarían el poder. ¿Suena a película de acción? Pues era real. Y Cicerón lo sabía. Pero hay una diferencia entre saber que algo está pasando y poder demostrarlo. Cicerón no tenía pruebas, solo tenía informantes. Y una red de espionaje que había tejido con paciencia y mucho dinero. Una de sus mejores informantes era Fulvia, una matrona romana, de buena familia, que resultó ser la amante de uno de los conspiradores, un tal Quinto Curio. Curio, borracho y fanfarrón, le contaba a Fulvia todos los planes. Y Fulvia, que no era tonta ni leal a un tipo que probablemente la maltrataba, se los contaba a Cicerón. Así, noche tras noche, Cicerón iba conociendo cada detalle de la conjura. Sabía cuándo iban a atacar, sabía quiénes eran, sabía hasta qué iban a cenar la noche antes, pero no podía actuar, porque Catilina seguía siendo senador. Seguía teniendo derechos. Si Cicerón lo arrestaba sin pruebas contundentes, él mismo sería acusado de tiranía. Y esa acusación, viniendo de quien venía, podría costarle el consulado y la vida. Así que decidió jugar al gato y al ratón. Pero no era cualquier gato. Era Cicerón. Y su arma no eran las garras, eran las palabras. Empezó a aparecer en el Senado con una coraza bajo la toga. No era una coraza visible, pero se notaba. Además, iba acompañado de guardias armados. Todo el mundo entendió el mensaje. Cicerón sabía algo, pero no decía qué. Lanzaba indirectas, amenazas veladas, dejaba caer nombres. Catilina, sentado en su escaño,
Sudaba pero no se movía, hasta que llegó el 8 de noviembre. Ese día Catilina tuvo la osadía, o la estupidez, tú decides, de presentarse a una sesión del Senado en el templo de Júpiter Stator. Cuando entró, algo increíble ocurrió. Los senadores que estaban sentados a su lado se levantaron, cogieron sus tablillas y se fueron a sentar al otro lado de la sala. Lo dejaron solo, como si tuviera lepra, como si el simple contacto pudiera contagiar el crimen. Catilina se quedó allí, en medio del silencio más hostil que se pueda imaginar. Y entonces Cicerón se puso en pie. Su discurso aquel día es uno de los más famosos de la historia. No porque fuera bonito, era todo lo contrario. Era un látigo, una humillación pública en vivo y en directo. Cicerón empezó con una frase que retumbó en las columnas del templo. ¿Hasta cuándo, Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia? Y luego soltó aquello que se ha hecho legendario. Oh tiempos, oh costumbres, le dijo a Catilina, delante de todos sus colegas senadores, que sabía cada uno de sus planes, que conocía a sus cómplices, que estaba al corriente de los incendios y los asesinatos que tramaban. Y lo hizo con tal furia, con tal desprecio, que Catilina, que intentó abrir la boca para defenderse, fue acallado por los gritos del resto. ¡Asesino! ¡Traidor! Catilina salió huyendo de aquel templo, salió corriendo como un perro apaleado. Esa misma noche abandonó Roma para unirse al ejército que había reunido en Etruria. Había caído en la trampa. Cicerón lo había forzado a mostrar sus cartas. Ya no era un senador conspirando en la sombra. Era un rebelde con un ejército en pie de guerra. Pero los cómplices principales de Catilina seguían en Roma. Lentulo, Cetego, otros nombres que ahora nos suenan a griego, pero que entonces helaban la sangre. Seguían en la ciudad, esperando la señal para empezar la matanza. Cicerón necesitaba pruebas, y las pruebas, como a menudo ocurre en la historia, llegaron por la estupidez humana. Los conspiradores cometieron un error de novatos. Intentaron reclutar para su causa a unos emisarios de una tribu gala, los alóbroges, que estaban en Roma para quejarse de sus gobernadores. Los galos, que no eran tontos, se asustaron. Fueron directamente a Cicerón y le contaron todo. Y Cicerón, que podía ser un maestro del engaño, les dijo: volved con ellos, decidles que sí, pedidles cartas firmadas, con sus sellos. Quiero sus nombres por escrito. Los galos hicieron exactamente eso. Y cuando salieron de Roma con las cartas, de noche, cruzando el puente Milvio, una tropa enviada por Cicerón los detuvo. Las pruebas, las cartas, los sellos, las confesiones estaban en sus manos. Al día siguiente, Cicerón arrestó a los principales conspiradores. Los presentó ante el Senado. Leyó las cartas en voz alta. El silencio fue sepulcral. Roma había sido salvada. Pero ahora Cicerón se enfrentaba a la pregunta más difícil de su vida. ¿Qué hacer con los prisioneros? La ley romana decía que ningún ciudadano podía ser ejecutado sin un juicio ante el pueblo, ni siquiera por alta traición, pero el ejército de Catilina estaba a las puertas. Si soltaban a aquellos hombres, se unirían a la rebelión. Si los juzgaban en un juicio público, el proceso sería largo y peligroso. Cicerón convocó al Senado el 5 de diciembre. Todos los senadores sabían lo que estaba en juego. La mayoría, aterrados por lo que pudo haber pasado, pedían la muerte de los conspiradores. Pero entonces se levantó un joven pretor. Se llamaba Cayo Julio César. Sí, ese César, el que luego se convertiría en dictador. En aquel momento era apenas un político con futuro, pero ya se notaba que pensaba diferente. César pronunció un discurso brillante. No defendió a los conspiradores. Nadie los defendía, sino la ley. Dijo: si ejecutamos a estos hombres sin juicio, sentamos un precedente. Hoy los matamos a ellos. Mañana, con otro gobierno,
os matarán a vosotros. Propuso encerrarlos de por vida en diferentes ciudades de Italia. El Senado empezó a dudar, las cabezas se giraban, los cuchicheos llenaban la sala, y Cicerón, que hasta entonces había callado, entendió que la balanza se inclinaba hacia la indulgencia. Así que hizo una jugada maestra. Le dio la palabra a Marco Porcio Catón el joven. Catón era un tipo especial, un estoico convencido, descendiente del famoso Catón el viejo, ese que terminaba todas sus frases diciendo: y además, Cartago debe ser destruida. El joven Catón tenía principios tan firmes que parecían hechos de hormigón armado, y odiaba a los enemigos de la República con una pasión que rayaba lo irracional. Catón se levantó, miró a los senadores a los ojos y les escupió un discurso breve, furioso, implacable. Los llamó cobardes. Les dijo que si dejaban vivir a aquellos traidores, ellos mismos estarían traicionando a Roma, y exigió la ejecución inmediata. Aquello cambió la votación. Los senadores, que segundos antes dudaban, se sintieron arrastrados por la energía de Catón. La mayoría votó por la muerte. Cicerón, como cónsul, tenía que ejecutar la sentencia. Esa misma noche, sin esperar al amanecer, llevó personalmente a los conspiradores a la prisión mamertina. Allí, en una celda húmeda y oscura, se cumplió la condena. Cuando todo terminó, Cicerón salió al foro. Una multitud angustiada lo esperaba, sin saber qué había pasado. Cicerón, que podía haber pronunciado un gran discurso, dijo solo una palabra corta, seca, terrible: vivieron. Con esa palabra, que era mentira, porque habían muerto, pero en latín vixerunt significaba han vivido, es decir, ya no están. Roma entendió que el peligro había pasado. La ciudad entera estalló en júbilo. Sacaron a Cicerón en volandas, lo llevaron a hombros hasta su casa, lo llamaron Salvador de la Patria. Poco después, el Senado le concedió el título más alto que podía recibir un romano: Pater Patriae, padre de la patria. Cicerón había llegado. No había nadie por encima. El niño de Arpino, el hombre nuevo, el abogado sin espada, había salvado la República. Pero aquí viene la parte que nadie te cuenta en los libros de texto escolares. Justo en ese momento, cuando Cicerón escuchaba los aplausos y las aclamaciones, cuando se sentía un dios entre los hombres, algo comenzó a romperse. No lo oyó. Nadie lo oyó. Fue un sonido silencioso, el tic-tac de un reloj que aún no se había inventado, pero que ya marcaba la hora de su caída. Porque al ejecutar a aquellos ciudadanos romanos sin juicio, aunque fueran traidores, Cicerón había violado una ley sagrada, había roto el principio que él mismo había defendido toda su vida: la ley por encima de todo, y sus enemigos, que eran muchos y poderosos, guardaron aquella violación en su memoria como un arma que un día usarían contra él, con una crueldad que ni el propio Cicerón podía imaginar. Pero eso viene ahora. ¿Quieres saber cómo el Salvador de Roma terminó pidiendo clemencia de rodillas? ¿Cómo los mismos que lo aclamaron lo abandonaron? ¿Cómo el hombre que derrotó a Catilina fue derrotado por su propia vanidad? Quédate, porque la segunda mitad de esta historia es aún más intensa que la primera. Y te prometo que cuando termines de escucharla, no volverás a ver la palabra poder de la misma manera. Continuará. Después de salvar Roma, Cicerón cometió el error más humano del mundo. Se lo creyó. Y mira, no te voy a juzgar, porque tú habrías hecho lo mismo. Imagínate que llevas toda tu vida luchando para que te tomen en serio, que vienes de un pueblo pequeño, sin apellido, sin padrinos, que te has partido la cara en los tribunales, que has arriesgado el cuello enfrentándote al hombre más poderoso del mundo, que has descubierto una conjuración para incendiar la ciudad.
que has derrotado a los conspiradores, que el Senado entero te aclama, que te llevan a hombros, que te llaman padre de la patria. Cualquiera se lo creería, cualquiera pensaría, vale, ya está, he llegado, esto es mío. Pues Cicerón también, y su vanidad, que antes era un rasgo de carácter, se convirtió en una especie de enfermedad. No perdía ocasión de recordar a todo el mundo que él había salvado Roma. Lo contaba en discursos, lo repetía en cartas, incluso en cenas privadas. Cuando alguien mencionaba algún peligro, él saltaba. Ah, pues cuando yo fui cónsul, y Catilina. Llegó a escribir un poema épico sobre sus propios logros. Un poema. ¿Te lo imaginas? El tipo se escribió un poema a sí mismo. Y lo peor no es que lo escribiera. Lo peor es que lo empezaba con un verso que se hizo famoso. Y no precisamente por bueno. O Roma feliz nacida bajo mi consulado. O sea, que según Cicerón, la felicidad de Roma dependía exclusivamente de él. Sus enemigos se descojonaban. Sus amigos le decían, Marco, por favor, un poco de humildad. Pero él no podía. Necesitaba que el mundo supiera quién lo había salvado. Y mientras Cicerón se bañaba en su propia gloria, el paisaje político de Roma cambiaba por completo. Salían a escena actores nuevos, mucho más grandes que Catilina, gigantes, titanes, tipos cuyas ambiciones no cabían en la República. El primero era Cneo Pompeyo Magno, Pompeyo el Grande. Llevaba años conquistando Oriente. Había aplastado piratas, derrotado reyes, traído a Roma tesoros incalculables. Y no venía solo. Venía acompañado de un ejército de veteranos que le eran leales hasta la muerte. Era el hombre más popular de Roma, y lo sabía. El segundo era Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma. Su fortuna era tan descomunal que daba vértigo. Dicen que tenía su propio cuerpo de bomberos. Cuando ardía una casa, él llegaba con sus esclavos y ofrecía comprarla por 4 perras gordas, justo antes de apagar el fuego. Así se hizo multimillonario. Con los incendios de los demás. No era un gran general, pero el dinero le daba un poder que casi nadie podía ignorar. Y el tercero era un tipo al que muchos todavía no tomaban en serio. Se llamaba Cayo Julio César. Era sobrino de Mario, el gran enemigo de Sila. Había tenido que esconderse durante las proscripciones para que no lo mataran. Era un político de rompe y rasga, un populista que regalaba dinero en juegos y fiestas para ganarse al pueblo. Y lo conseguía. Se había endeudado hasta las cejas, pero tenía un carisma que tumbaba de espaldas. Estos 3 hombres se odiaban, pero se necesitaban. Pompeyo quería tierras para sus veteranos. Craso quería contratos para los publicanos, los recaudadores de impuestos. Y César quería poder. Así que en el año 60 a.C., después de mucho darle vueltas, hicieron un pacto secreto. Nadie lo sabía al principio. Se reunieron a escondidas y acordaron apoyarse mutuamente para controlar Roma. Ese pacto pasó a la historia como el primer triunvirato. No era un cargo oficial, era una traición. 3 hombres decidían, a espaldas del Senado, que nada pasaría sin el permiso de los 3. Cicerón, desde su atalaya, los vio venir. Y ellos también lo vieron a él. Porque si conseguían que el padre de la patria se uniera a ellos, su alianza tendría una pátina de legitimidad. César, que era un negociador hábil, se acercó a Cicerón. Le ofreció puestos importantes. Le prometió apoyos. Le dijo, Marco, ven con nosotros. Juntos seremos imparables. ¿Y Cicerón? Cicerón dijo que no. Fue un momento de orgullo, también de principios, porque Cicerón, con todos sus defectos, era un republicano convencido. Creía en el Senado, creía en las leyes, creía que la república podía funcionar sin reyes ni dictadores,
Ver a aquellos 3 gigantes repartiéndose el poder como si Roma fuera un pastel le pareció obsceno. Y se negó. Se negó además con desprecio. Les dijo, básicamente, que él no se rebajaba a conspiraciones callejeras, que él era el padre de la patria, que él había salvado Roma. Ellos, los triunviros, se encogieron de hombros. No necesitaban a Cicerón, pero no podían permitir que un tipo tan influyente estuviera en su contra. Así que decidieron destruirlo, pero no lo harían ellos directamente. No ensuciarse las manos. Encontraron al ejecutor perfecto, Publio Clodio Pulcro. Clodio, ¿cómo te explico a Clodio? Era un aristócrata caído en desgracia, un demagogo sin escrúpulos, un aventurero que había pasado por la vida haciendo de las suyas. Años atrás se había disfrazado de mujer para colarse en una ceremonia religiosa exclusiva para mujeres, la de la buena diosa, que se celebraba en casa de César. Quería encontrarse con la mujer de César, porque era su amante. Lo descubrieron. Fue un escándalo tremendo. Cicerón, que odiaba a Clodio por muchas razones, testificó en su contra y destruyó su coartada. Clodio se salvó por los pelos, pagando sobornos, pero desde entonces juró vengarse. El triunvirato le dio la oportunidad. Consiguieron que Clodio cambiara de estatus legal, de patricio a plebeyo, para poder ser elegido tribuno de la plebe. Y una vez en el cargo, propuso una ley. Una ley aparentemente inocente, sin nombres. Decía que cualquiera que hubiera ejecutado a un ciudadano romano sin juicio sería condenado al exilio. Todos sabían contra quién iba dirigida. Contra Cicerón. Contra su decisión de ejecutar a los conspiradores de Catilina. Cicerón se quedó de piedra. Había salvado Roma y ahora le querían castigar por ello. Corrió desesperado por las calles, vistiendo ropas de luto, cubriéndose la cabeza de ceniza. Suplicaba a los senadores, a los caballeros, a cualquiera que quisiera escucharle. «Protegedme», decía, «no dejéis que hagan esto». Muchos lo compadecieron, algunos hasta lloraron con él, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevió a enfrentarse a los triunviros. Pompeyo, que le debía favores a Cicerón, salió de Roma cobardemente. César, que estaba acampado con sus legiones a las puertas de la ciudad, le ofreció un puesto en su estado mayor, una forma elegante de decir: «Ponte bajo mi protección y te conviertes en mi hombre». Cicerón entendió que estaba solo, que todos aquellos a quienes había ayudado le daban la espalda. Para evitar un juicio que casi seguro acabaría con su muerte, tomó una decisión amarga. Se marchó voluntariamente al exilio. El padre de la patria huía de Roma como un criminal. Salió por la puerta de la ciudad en medio de la noche, mirando atrás, con el corazón hecho pedazos. Inmediatamente después de su partida, Clodio consiguió que se aprobara una segunda ley. Cicerón era oficialmente exiliado. Su casa, la hermosa casa que había construido en el Palatino, fue incendiada hasta los cimientos. En el solar levantaron un templo a la diosa Libertad. La ironía es tan cruel que duele. El exilio fue un infierno para Cicerón. Y no lo digo a la ligera. Este era un hombre que había vivido siempre en el centro de la atención, en el corazón de Roma, rodeado de admiradores y discípulos. De repente se encontraba solo, vagando por Grecia, sin estatus, sin casa, sin patria. Sus cartas de aquella época son desgarradoras. Le escribe a su amigo Ático: «¿Para qué seguir viviendo? Lo he perdido todo». Habla de suicidio, del hombre que enfrentó a Catilina con una coraza bajo la toga que humilló a los conspiradores en el Senado. Solo queda una cáscara rota. Pero los dioses, si es que existen, a veces tienen humor. Porque mientras Cicerón lloraba en el exilio, sus enemigos empezaron a devorarse entre sí. Clodio,
ebrio de poder, se descontroló. Sus bandas armadas aterrorizaban las calles de Roma. Llegó a enfrentarse al propio Pompeyo, que se sintió humillado y amenazado. Pompeyo, entonces, se dio cuenta de que había cometido un error al permitir la caída de Cicerón. Necesitaba un contrapeso a César, cuya fama crecía día a día en las Galias. Necesitaba a alguien que pudiera hablar en el Senado con autoridad moral. Necesitaba a Cicerón, así que empezó una campaña para traerlo de vuelta. Duró más de un año. Hubo discusiones, votaciones, presiones. Finalmente, en el año 57 a.C., el Senado aprobó el regreso de Cicerón. ¿Te imaginas la escena? El hombre que había sido desterrado como un perro regresaba a Roma. Y no regresaba solo. Miles de personas salieron a recibirlo. Desde Brindisi hasta la capital, las calles se llenaron de gente que coreaba su nombre. Las flores caían desde los balcones. Cicerón escribió más tarde: me parecía que la propia Italia me llevaba sobre sus hombros. Le devolvieron su casa, le devolvieron sus propiedades, le devolvieron, en apariencia, su dignidad. Pero había cambiado algo fundamental. Cuando Cicerón volvió a pisar el foro, se dio cuenta de que ya no era el mismo mundo. La República no era más que una fachada. Detrás, 3 hombres, Pompeyo, Craso y César, tiraban de los hilos. Cicerón intentó recuperar su antiguo papel. Intentó maniobrar entre ellos, separarlos, jugar su juego. Pero pronto entendió, con dolor, que ya no era un jugador. Era solo una pieza en su tablero. En el año 56, los triunviros se reunieron en Luca. Allí renovaron su pacto por otros 5 años. Se repartieron el mundo. César seguiría en las Galias, Pompeyo se quedaría con España, Craso con Siria, y a Cicerón le exigieron sumisión total. Tuvo que humillarse. Tuvo que pronunciar en el Senado discursos de alabanza a César, al mismo hombre que lo había traicionado. Fue una medicina amarga, pero la tragó. Luego se retiró de la política activa. Se refugió en lo que mejor sabía hacer: escribir, filosofía, retórica, tratados sobre la República, sobre las leyes, sobre el orador perfecto. Intentó atrapar en el papel aquella imagen ideal de Roma que en la realidad se estaba desmoronando. Pero la historia no le dejó en paz. En el año 53, Craso murió en una campaña desastrosa en Partia. Dicen que los partos le fundieron oro en la boca, como símbolo de su sed de riqueza. El equilibrio del triunvirato se rompió. Solo quedaron 2, Pompeyo y César. Y el mundo era demasiado pequeño para los dos. El enfrentamiento era inevitable. Pompeyo se puso del lado del Senado, o el Senado se puso de su lado, nunca se sabe. Y César, desde las Galias, decidió que no ibas a entregar su ejército. En enero del año 49 a.C., César cruzó el río Rubicón, la frontera que separaba la Galia de Italia. Cruzarla con un ejército era declarar la guerra a Roma. Dicen que, mientras cruzaba, pronunció una frase: alea iacta est. La suerte está echada. El abismo se abrió, y Cicerón, que odiaba las guerras civiles más que nada en el mundo, se encontró en medio. Tenía que elegir bando, Pompeyo o César. Los dos lo querían de su lado por la misma razón. Su nombre daba legitimidad, pero Cicerón no quería elegir. Veía a Pompeyo rodeado de aristócratas arrogantes, sedientos de sangre, que ya se repartían los cargos del futuro gobierno sin haber ganado la guerra. Veía a César, con su ejército imbatible, avanzando hacia Roma como una máquina implacable. Y sabía que, ganara quien ganara, la República perecería. Le escribió angustiado a su amigo Ático: Pompeyo tiene de su parte una causa más justa, pero César actúa con más éxito. Sé de quién debo huir, pero no sé a quién seguir. Finalmente, tras mucho darle vueltas,
tomó una decisión. Se unió al ejército de Pompeyo, no porque creyera que Pompeyo fuera mejor, sino porque, en el fondo, el Senado representaba la ley, aunque fuera una ley corrupta. César representaba la dictadura. Cicerón era, ante todo, un hombre de la ley. Se embarcó hacia Grecia, al campamento de Pompeyo, pero lo que encontró allí le horrorizó. Los aristócratas pompeyanos se pasaban el día discutiendo por el reparto del botín antes de haber ganado. No hablaban de salvar la república, sino de poder y venganza. Cicerón, con su lengua afilada y sus comentarios pesimistas, era un extraño allí. Cuando alguien le preguntó dónde estaba un familiar, respondió con sarcasmo: «Se ha quedado con tu suegro», refiriéndose a César. No le hacían gracia sus chistes. En el año 48 a.C., en la llanura de Farsalia, los dos ejércitos se enfrentaron. El ejército de Pompeyo era más numeroso, casi el doble, pero los veteranos de César, curtidos en 10 años de guerra en las Galias, los destrozaron. Pompeyo huyó a Egipto, donde lo asesinaron traidoramente. La causa republicana estaba perdida. Cicerón, que no había participado en la batalla por culpa de una enfermedad crónica, quedó destrozado. Se negó a tomar el mando de los restos del ejército. Rechazó seguir luchando y se entregó a la clemencia del vencedor. Esperó su suerte en Brindisi, temiendo lo peor. Sabía que en las guerras civiles los vencedores no solían perdonar a sus enemigos. Pero César no era Sila. Cuando regresó a Italia, se encontró con Cicerón. Desmontó del caballo, lo abrazó y caminaron juntos un largo trecho, hablando como viejos amigos. César le ofreció su perdón, le devolvió su dignidad. Incluso le permitió volver a Roma, aunque sin poder político real. Cicerón quedó desconcertado por tanta magnanimidad. Se retiró de nuevo a escribir. Filosofía. Escribió sus mejores obras en aquellos años, los años de la dictadura de César. Fue su forma de emigrar hacia adentro, de no ver lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Pero por debajo de aquella resignación, el fuego seguía ardiendo. Cicerón nunca aceptó del todo la monarquía, ni siquiera la monarquía de un genio como César. Y cuando el 15 de marzo del año 44 a.C., los idus de marzo, un grupo de senadores liderados por Marco, Junio Bruto, se reunió en el teatro de Pompeyo para asesinar al dictador. Cicerón no participó en la conjura. No se lo contaron. Tal vez pensaban que era demasiado hablador, demasiado inseguro. Pero cuando César cayó bajo 23 puñaladas, cuando Brutus alzó su daga ensangrentada y, en el silencio que siguió, gritó un nombre para entregarles simbólicamente la república restaurada, gritó el nombre de Cicerón. Cicerón, que estaba en aquella sala del Senado, sintió una mezcla de horror y emoción. La república estaba salvada. El tirano había muerto. Por un instante volvió a creer. Creía que todo podía recomenzar, que él, el viejo orador, podría guiar a Roma hacia la libertad. Se equivocaba. El peor peligro aún estaba por llegar. Y ese peligro tenía nombre y apellido: Marco Antonio. ¿Quieres saber cómo el hombre que derrotó a Catilina y sobrevivió a César se enfrentó a su verdugo definitivo? ¿Quieres conocer las últimas palabras de Cicerón, sus últimos discursos, su última batalla? En el próximo bloque te contaré cómo las Filipinas se convirtieron en su sentencia de muerte y cómo, en el momento más oscuro, la lengua y las manos que quisieron cortarle se convirtieron en leyenda. Suscríbete si no lo has hecho ya, porque lo que viene ahora es el final, pero no te voy a mentir. Es un final que te dejará helado. Continuará los idus de marzo del año 44 a.C., el día que Julio César murió, el día que,
Según los conspiradores, la renació la libertad. Pero la libertad, en Roma, nunca fue tan fácil. Cicerón estaba allí, en el Senado, cuando los puñales empezaron a caer. No participó en la conjura. No se lo pidieron. Tal vez porque los conjurados, liderados por Bruto y Casio, sabían que Cicerón no era un hombre de acción. Era un hombre de palabras. Y en ese momento las palabras sobraban. Lo que necesitaban era sangre. Pero cuando todo terminó, cuando César yacía en el suelo, en el mismo lugar donde tantas veces había recibido honores, Bruto alzó la daga ensangrentada y gritó un nombre. Gritó el nombre de Cicerón. Fue un gesto simbólico. Quería decir, la república es tuya, viejo amigo. Tú eres ahora el padre. Cicerón, con sus 62 años recién cumplidos, sintió un escalofrío. No era miedo, era la conciencia de que el incendio acababa de empezar, porque matar a un tirano no restaura la democracia por arte de magia. Deja un vacío, y los vacíos, en política, siempre los llena alguien. Ese alguien se llamaba Marco Antonio. Antonio era el brazo derecho de César, el hombre que había luchado a su lado en las Galias, que había comandado sus legiones, que había sido su colega en el consulado. Era un tipo duro, brutal, un soldado más que un político. También era un bebedor empedernido, un mujeriego, un tipo al que le importaban más las fiestas que las leyes. Pero tenía algo que Cicerón no tenía: control sobre las legiones. Mientras Bruto y Casio creían que con César muerto todo volvería a la normalidad, Antonio actuó con rapidez. Se hizo con el tesoro del Estado. Se hizo con los documentos de César. Negoció un indulto temporal para los asesinos, porque oficialmente los perdonó. Y luego, en el funeral del dictador, dio un golpe maestro. El funeral de César fue una ceremonia masiva. Todo Roma se volcó a las calles. Antonio pronunció el discurso fúnebre. No era un orador como Cicerón, pero sabía cómo mover a las masas. Leyó el testamento de César, donde el dictador dejaba al pueblo sus jardines y 300 sestercios a cada ciudadano. La multitud, que ya estaba de duelo, se emocionó. Y entonces Antonio hizo algo que nadie esperaba. Levantó la túnica ensangrentada de César y mostró las 23 heridas, las 23 puñaladas. El foro entero se transformó. El dolor se convirtió en furia, la furia en locura. La multitud agarró bancos, mesas, maderas, cualquier cosa que ardiera, e improvisó una pira funeraria en medio de la plaza. El cuerpo de César ardió allí, bajo el cielo de Roma. Y luego, la turba enardecida se lanzó a las calles a buscar a los asesinos. Bruto y Casio tuvieron que huir por sus vidas. Antonio se convirtió en el dueño de Roma. Cicerón, que al principio había llamado a la muerte de César un banquete divino, miró aquel espectáculo con horror. Vio cómo un tirano reemplazaba a otro, un tirano más bruto, más impredecible, más peligroso porque no fingía respetar las leyes. Antonio se comportaba como un rey, rodeado de guardias, repartiendo prebendas, asustando a los senadores. Cicerón lo despreciaba con toda su alma. Lo consideraba un borracho, un corrupto, una amenaza para todo lo que él había defendido. Al principio, Cicerón se retiró a sus propiedades en el campo. Tenía miedo. Tenía 62 años. Había sobrevivido a Catilina, a Clodio, a César. Quizá era momento de callarse y escribir filosofía. Pero hay hombres que no pueden callarse. Es más fuerte que ellos. La palabra les brota como la sangre de una herida. Cicerón decidió que su última batalla sería una batalla de palabras. Regresó a Roma y el 2 de septiembre del año 44 a.C. pronunció el primero de sus discursos contra Marco Antonio. Lo llamó Filípica, como los discursos de Demóstenes contra el rey Filipo de Macedonia. No era casualidad. Cicerón
Se veía a sí mismo como el último defensor de la libertad frente al tirano. Aquellos discursos son lo mejor que Cicerón escribió en su vida, y también su sentencia de muerte, porque no se limitó a criticar a Antonio, lo destrozó, lo convirtió en polvo, usó toda su artillería retórica, el sarcasmo, la ironía, la indignación moral, el desprecio más absoluto. Le llamó borracho, cobarde, ladrón, corrupto, degenerado. Le recordó sus derrotas militares, sus fiestas escandalosas, la manera en que había dilapidado el dinero de la República. Dijo de él delante de todo el Senado que era un monstruo abominable y preguntó: ¿cuándo volverá a nacer alguien como tú? No era un discurso político, era una ejecución pública. El Senado, que llevaba meses viviendo aterrorizado por las bandas de Antonio, empezó a cobrar ánimo. Los discursos de Cicerón le devolvieron la columna vertebral. Al final, el Senado declaró a Antonio enemigo público. Parecía que Cicerón, una vez más, había ganado. Había movilizado a la clase política contra el tirano. Pero ganar una batalla no es ganar la guerra. Y Antonio no olvidaba. Antonio tenía memoria de elefante y rencor de serpiente. Ahora bien, para derrotar militarmente a Antonio, el Senado necesitaba un ejército, y no lo tenía. La mayoría de las legiones estaban repartidas entre los partidarios de Antonio y los generales que se mantenían a la espera. Entonces, apareció en escena un chaval. Tenía 18 años, se llamaba Cayo Octavio. Era sobrino nieto de César, y César lo había adoptado en su testamento. Es decir, era el heredero oficial del dictador. Cuando llegó a Roma, pocos lo tomaron en serio. Era un púber, delgado, pálido, con cara de niño bueno. Cicerón, que ya había visto muchos políticos ambiciosos, lo miró con condescendencia. Otro jovencito que quiere medrar, pensó, y decidió que podía utilizarlo. La jugada de Cicerón fue tan brillante como suicida. Decidió convertir a Octavio en su arma contra Antonio. Convenció al Senado de que legalizara el ejército privado que Octavio había reunido entre los veteranos de César. Consiguió honores para aquel muchacho: rango de senador, poderes de propretor. Cicerón creía que manejaba los hilos. En sus cartas escribió una frase que se ha hecho famosa: a este joven hay que alabarlo, honrarlo y eliminarlo. En latín, laudandum, ornandum, tolandum. La última palabra, tolendum, tenía dos significados: elevar y eliminar. Cicerón pensaba que después de usar a Octavio para vencer a San Antonio, podría deshacerse de él sin problemas. Fue el error más trágico de su vida, porque aquel muchacho silencioso de aspecto frágil escondía una voluntad de hierro y una crueldad fría que Cicerón, con toda su inteligencia, no supo ver. En la primavera del año 43 a.C., el ejército combinado de los cónsules del Senado y de Octavio derrotó a Antonio en la batalla de Módena. Antonio huyó a la Galia. La República parecía a salvo. Cicerón estaba eufórico. Se convirtió en el hombre más influyente de Roma, el jefe informal del gobierno. Sus discursos se leían en todas las esquinas. Su palabra era ley. Pero la alegría duró poco. En la batalla habían muerto los dos cónsules. El ejército victorioso quedó bajo el mando de Octavio. Y cuando el Senado, creyendo que ya no necesitaba al muchacho, le negó el triunfo y el consulado, Octavio hizo lo que nadie esperaba. Giró sus legiones y marchó sobre Roma. Cicerón y los senadores, que creían tener la situación controlada, se quedaron de piedra. Intentaron negociar, suplicaron, ofrecieron todo lo que tenían, pero era tarde. Octavio entró en Roma con sus soldados y se hizo nombrar cónsul. Tenía 19 años. El muchacho al que Cicerón quería alabar, honrar y eliminar
se convirtió en su amo. La primera ley que aprobó Octavio fue una ley que anulaba la amnistía para los asesinos de César. Es decir, perseguía a Bruto y Casio, los amigos de Cicerón. La segunda fue buscar una alianza con el hombre al que acababan de derrotar, Marco Antonio. Octavio, Antonio y un tercer general llamado Lépido se reunieron en una pequeña isla del río Renus. Allí formaron el segundo triunvirato. No era un pacto secreto como el primero, era una dictadura oficial, aprobada por ley. 3 hombres con poder absoluto sobre Roma, para financiar la guerra contra los asesinos de César y para eliminar a todos sus enemigos en Italia, publicaron listas de proscripción, otra vez, como en tiempos de Sila, las listas de la muerte. En esas listas, Antonio puso una condición, solo una, pero innegociable. Él estaba dispuesto a perdonar a muchos de los enemigos de Octavio, parientes, amigos, colaboradores. A cambio, pedía una sola vida, la vida de Marco Tulio Cicerón. Octavio dudó, 2 días estuvo discutiendo, porque Cicerón le había ayudado, le había dado todo. Sin Cicerón, Octavio no habría llegado a ninguna parte. Pero Octavio no era un sentimental, era un político frío, calculador, de esos que anteponen el poder a todo lo demás. Al final cedió, traicionó a Cicerón, lo entregó al verdugo. La noticia de las proscripciones llegó a Cicerón mientras descansaba en su villa de Túsculo, a unos 30 kilómetros de Roma. Alguien le avisó de que su nombre estaba en las listas, que venían a por él. Cicerón entendió todo en un instante. Aquellos a los que había ayudado, aquellos por los que había arriesgado su vida, aquellos a los que había convertido en poderosos, le abandonaban. Su hermano Quinto, que estaba con él, le suplicó que huyeran juntos. Salieron de la villa en mitad de la noche, pero los caminos estaban llenos de soldados. Pronto se separaron. Quinto fue capturado días después y ejecutado junto a su hijo. Cicerón, solo, viejo, enfermo, vagó por la campiña italiana. No sabía qué hacer. Un momento se dirigía hacia la costa, pensando en embarcar hacia Macedonia, donde estaban Bruto y Casio. Al momento siguiente regresaba a tierra, maldiciendo su suerte. Decía: moriré en la patria que he salvado tantas veces. Sus esclavos, fieles hasta el final, le metieron prácticamente a la fuerza en una litera y lo llevaron hacia el mar. Buscaban un barco que lo pusiera a salvo. Pero ya era tarde. Un destacamento de soldados de Antonio, al mando de un centurión llamado Herenio, los alcanzó en un bosque, no lejos de su villa. Los esclavos se prepararon para luchar. Querían proteger a su amo. Pero Cicerón les ordenó que se detuvieran. Les ordenó que bajaran la litera al suelo. Y entonces ocurrió algo extraordinario. El hombre que durante toda su vida había sido vacilante en las crisis, que había dudado, que había huido, que había llorado y suplicado, ese hombre, frente a la muerte, recuperó la dignidad. Se quedó quieto, mirando a los soldados a través de la cortina de la litera. No suplicó, no lloró, no ofreció dinero a cambio de su vida. Solo dijo que hicieran su trabajo. Según cuenta Tito Livio, el propio Cicerón ofreció su cuello al centurión. No se resistió, no se arrastró. Murió como había vivido, al menos en sus mejores momentos, con la conciencia de que las palabras, al final, podían más que las espadas. Tenía 63 años. Era el 7 de diciembre del año 43 a.C. El último gran republicano caía. Pero Antonio, que era rencoroso hasta la médula, no se conformó con la muerte. Quería humillar al hombre que lo había llamado monstruo abominable delante de todo el Senado. Ordenó que le cortaran no solo la cabeza, sino también la mano derecha, la mano que había escrito las Filípicas.
La mano que había empuñado la pluma como otros, empuñan la espada. Esos trofeos macabros fueron llevados a Roma. Por orden de Antonio, los clavaron en los rostros, la tribuna del foro, desde la que Cicerón había pronunciado tantos discursos en defensa de la República. El mismo lugar donde había alzado la voz contra Catilina, contra Verres, contra la tiranía. Ahora su cabeza y su mano estaban allí, como un aviso para todos los que osaran oponerse. La mujer de Antonio, Fulvia, que odiaba a Cicerón con una pasión que igualaba o superaba a la de su marido, se acercó a mirar el espectáculo. Cuenta la leyenda que se sacó un alfiler de oro del pelo y lo clavó varias veces en la lengua muerta del orador. La lengua que tanto daño le había hecho. La lengua que le había causado tantas noches de insomnio. Con Cicerón muerto, la República Romana murió con él. No literalmente, porque todavía quedaron años de guerras civiles, todavía hubo quien luchó por la libertad. Pero el espíritu republicano, ese sueño de una ciudad gobernada por leyes y no por hombres, se extinguió aquel día. Lo que vino después fue el imperio, Augusto, Octavio ahora con otro nombre, Tiberio, Calígula, Nerón, emperadores, reyes con otro disfraz. Pero aquí viene la paradoja más hermosa de toda esta historia. Los verdugos de Cicerón creían haberlo silenciado para siempre. Creían que cortando su cabeza y su mano acabarían con su voz. Se equivocaban. Las palabras de Cicerón sobrevivieron. Sus discursos se copiaron una y otra vez. Sus tratados filosóficos se convirtieron en la base de la educación europea durante siglos. San Jerónimo, uno de los padres de la Iglesia, tuvo una visión en la que Dios le decía: no eres ciceroniano, eres cristiano, porque Cicerón era tan bueno que hasta los santos lo leían. En el Renacimiento, sus obras redescubiertas inspiraron a los humanistas. En el siglo XVIII, los padres fundadores de Estados Unidos bebieron de sus ideas sobre la República, la separación de poderes, la libertad. Adams, Jefferson, Madison, todos citaban a Cicerón. La espada de Antonio se oxidó. Su nombre apenas suena en los libros de historia. Pero la voz de Cicerón, esa voz que quisieron callar con violencia, se escucha todavía, cada vez que alguien defiende la ley frente a la tiranía, cada vez que un abogado alega en un tribunal, cada vez que un ciudadano alza la palabra contra el abuso de poder. Ahí está Cicerón. Al final, la lengua y la mano que cortaron resultaron ser más fuertes que todos los ejércitos del mundo. ¿Fue Cicerón un héroe sin mancha? Ya te adelanto que no. Fue vanidoso, inseguro, a veces cobarde. Se equivocó. Traicionó a algunos, perdonó a otros que no lo merecían. Pero también fue valiente cuando hacía falta. Fue leal a sus ideales hasta el último momento. Y sobre todo, fue un genio de la palabra. En el último bloque de esta historia vamos a detenernos, vamos a mirar hacia atrás y a preguntarnos: ¿quién fue realmente Marco Tulio Cicerón? ¿El salvador de la patria o un político ambicioso? ¿Un defensor de la libertad o un hombre que muchas veces apoyó al poderoso de turno? ¿Un visionario o un nostálgico que no supo ver que su tiempo había pasado? Te voy a dar mi opinión. Pero también quiero que saques la tuya, porque al final las grandes vidas no son blancas o negras, son de un gris tan profundo que a veces duele mirarlas. Quédate, que aún queda lo mejor, y cuando termines, te prometo que no volverás a escuchar la palabra república de la misma manera. Continuará. Llegamos al final. Y al principio prometí que no te daría una biografía al uso, que no te soltaría fechas y nombres, que te contaría una historia. Pues bien, ahora que la historia ha terminado, con Cicerón muerto, con la República enterrada,
con Antonio humillando su cadáver y con Octavio, ese jovencito al que nadie tomaba en serio, convirtiéndose en el primer emperador de Roma. Toca hacer una pausa, porque una cosa es contar lo que pasó y otra muy distinta es preguntarse qué significa. Así que vamos a hacerlo juntos. Vamos a preguntarnos, ¿quién fue realmente Marco Tulio Cicerón? Porque mira, durante este rato te he hablado de él como el héroe que se enfrentó a Catilina, como el abogado valiente que se plantó ante Sila, como el orador imbatible que humilló a Verres, como el padre de la patria que salvó Roma. Y todo eso es cierto. Todo eso pasó. Las cartas de Cicerón, los discursos que nos han llegado, los testimonios de sus contemporáneos, todo confirma que fue un gigante, un tío excepcional. Pero también te he contado que fue vanidoso, y no una vanidad leve, la de quien se alegra de sus logros, no. Fue una vanidad obscena, casi patológica. Ese poema épico sobre su consulado, esas frases en las que se comparaba con Rómulo, el fundador de Roma, esas constantes referencias a sí mismo en cada discurso, cada carta, cada conversación. ¿A quién conoces tú que sea así? Seguro que te viene alguien a la cabeza, ese amigo que no puede dejar de hablar de sus éxitos, ese compañero de trabajo que en cada reunión saca a relucir lo bien que hizo su proyecto hace años. Pues Cicerón era eso, pero multiplicado por 1000. ¿Y qué me dices de su indecisión? Cuando llegó la guerra civil entre Pompeyo y César, no sabía qué hacer. Iba de un lado a otro. Un día apoyaba a uno. Al día siguiente dudaba. Sus cartas de aquella época son un manual de la angustia existencial. ¿Qué hago? Le escribía a su amigo Ático. Si me uno a Pompeyo, me enfrento a César. Si me quedo con César, traiciono mis principios. Al final, se decidió por Pompeyo, pero cuando perdió, tuvo que arrastrarse ante César. Y lo hizo. Porque sobrevivir para Cicerón, a veces, era más importante que la coherencia. Y luego está su relación con el poder. Cicerón odiaba a los dictadores, pero muchas veces trabajó con ellos, aceptó cargos de César, pronunció discursos de alabanza a César, se benefició de su clemencia, no fue un mártir puro, de esos que mueren sin haber transigido nunca. No. Cicerón transigió, negoció, se ensució las manos, como cualquier político real, vamos, y sin embargo, cuando llegó el momento final, cuando Antonio lo puso en las listas de proscripción y los soldados vinieron a buscarlo, Cicerón no se arrastró, no suplicó, no ofreció su dinero a cambio de su vida. Simplemente dijo, «Haced vuestro trabajo», y ofreció el cuello. Esa dignidad final, ¿era valentía o era orgullo? ¿Era la conciencia de que ya no le quedaba nada por perder? No lo sé. Pero te confieso que me emociona, porque después de tantos años de dudas, de miedos, de exilios y de lágrimas, Cicerón murió como había soñado siempre que morirían los héroes. En silencio, con dignidad, mirando a la muerte a los ojos. Pero hay algo más, algo que a menudo se olvida cuando hablamos de Cicerón. No fue solo un político, fue un escritor, un filósofo, un creador de ideas, y aquí es donde está la clave de su inmortalidad. Verás, en Roma había muchos políticos que hicieron cosas más importantes que Cicerón. César conquistó la Galia, Pompeyo limpió el Mediterráneo de piratas, Augusto fundó un imperio que duró 500 años. ¿Qué hizo Cicerón comparado con ellos? ¿Derrotar a una conjuración? ¿Ganar unos cuantos juicios? ¿Pronunciar discursos que hoy solo leemos en los libros de texto? A simple vista, parece poco. Pero es que Cicerón hizo algo que ninguno de ellos hizo. Nos enseñó a pensar. Sus obras filosóficas, sobre la república, sobre las leyes, sobre los deberes, las tusculanas.
Son el puente entre la filosofía griega y el pensamiento occidental. Platón y Aristóteles escribieron en griego, un idioma que durante siglos muy pocos entendieron en Europa. Cicerón los tradujo, los adaptó, los hizo romanos, y como el latín se convirtió en la lengua de la Iglesia, de la ciencia, de la educación durante más de 1000 años, las ideas de Cicerón llegaron a todas partes. Cuando en el siglo XVIII los padres fundadores de Estados Unidos redactaron la Constitución, estaban leyendo a Cicerón. Cuando los revolucionarios franceses hablaban de libertad, igualdad y fraternidad, estaban bebiendo de Cicerón. Cuando nuestros propios políticos hoy defienden la separación de poderes, la república como forma de gobierno, el Estado de Derecho, todo eso, en buena medida, viene de él. Cicerón fue el primero en decir, claramente, que las leyes deben estar por encima de los hombres, que ningún ciudadano, por poderoso que sea, puede estar por encima de la ley, que la tiranía no es solo injusta, sino ilegítima, que el pueblo tiene derecho a participar en el gobierno, que la política no es un negocio, sino un servicio. Hoy nos parecen obviedades, pero en su tiempo eran ideas revolucionarias, y lo siguieron siendo durante siglos, tanto que la Iglesia, durante la Edad Media, cristianizó a Cicerón. San Agustín dijo que sus obras eran casi cristianas. En el Renacimiento, Petrarca lo redescubrió y dijo: Cicerón es mi padre espiritual. En la Ilustración, Voltaire lo llamó el más grande de los romanos. Fíjate en la paradoja. Los hombres que mataron a Cicerón, Antonio, Octavio, los soldados que le cortaron la cabeza y la mano, querían silenciarlo, y lo consiguieron por un tiempo. Durante los años del Imperio Romano, hablar de la República era peligroso. Los emperadores no querían que nadie recordara que hubo un tiempo en que Roma fue libre. Pero las palabras de Cicerón sobrevivieron en manuscritos que los monjes copiaron en sus monasterios, a escondidas muchas veces. Sobrevivieron a las invasiones bárbaras, a la caída de Roma, a la Edad Media. Sobrevivieron a todo. ¿Y qué pasó con Antonio? Murió derrotado por Octavio. Su nombre quedó en la historia como el de un borracho y un traidor. ¿Y Octavio? Se convirtió en Augusto, el primer emperador. Tuvo un reinado largo y próspero. Pero cuando murió, lo divinizaron, le construyeron templos, le ofrecieron sacrificios. Y sin embargo, ¿quién lee hoy a Augusto? ¿Quién se emociona con sus discursos? ¿Quién cita sus ideas? Nadie. En cambio, Cicerón sigue vivo, en las facultades de derecho, en los parlamentos, en las declaraciones de derechos humanos, en las constituciones democráticas. Esa es la gran lección de esta historia. La espada puede matar al hombre, pero no puede matar la palabra. La palabra, una vez dicha, una vez escrita, una vez lanzada al mundo, se vuelve independiente, crece, se multiplica, encuentra nuevos lectores, nuevas generaciones, nuevas causas. Cicerón lo sabía. En uno de sus discursos, mucho antes de morir, dijo una frase que parece profética: las armas callan cuando hablan las leyes. O también, la paz no es la ausencia de guerra, es la presencia de justicia. Frases que aún hoy nos llegan directas al pecho. Pero si tengo que quedarme con una imagen de toda esta historia, no me quedo con la cabeza cortada ni con la mano clavada en los rostros. Me quedo con una imagen mucho más sencilla. Me quedo con Cicerón joven, en Arpino, sentado junto a un arroyo, leyendo un libro de filosofía griega mientras sus amigos juegan a ser soldados. Me quedo con el momento en que decide que no quiere empuñar una espada. Quiere empuñar una palabra. Y dedica su vida entera a aprender a hacerlo bien. Porque al final, la grandeza no está en nacer en la cuna adecuada. No está en tener el apellido correcto.
no está en el dinero ni en los ejércitos. La grandeza está en el talento, en el trabajo, en la perseverancia y sobre todo en tener algo que decir, algo que valga la pena escuchar. Cicerón tuvo mucho que decir y lo dijo tan bien que, 2000 años después, seguimos escuchándole. ¿Qué opinas tú? ¿Era Cicerón un héroe o un vanidoso? ¿Fue un defensor de la libertad o un político oportunista? ¿Mereció la pena su lucha si al final Roma se convirtió en un imperio igualmente? Estas son preguntas que no tienen respuesta única. Cada generación las responde de manera diferente. Y esa es la magia de las grandes vidas, que siguen provocando preguntas mucho después de que sus protagonistas hayan muerto. Yo, personalmente, me quedo con una idea. La idea de que las palabras importan, de que la verdad, aunque incómoda, merece ser dicha, de que la ley debe estar por encima de los poderosos, de que un hombre o una mujer con un ideal y una lengua bien afilada puede, a veces, más que un ejército. Cicerón perdió, murió derrotado, pero perdiendo, ganó, porque su derrota fue la semilla de algo más grande. Cada vez que un ciudadano alza la voz contra la injusticia, cada vez que un abogado defiende a un inocente, cada vez que un político elige la ley antes que el favor, ahí está Cicerón, vivo, hablando. Como aquella tarde en el foro, cuando con una sola palabra, vixerunt, paralizó Roma. Si esta historia te ha llegado al alma, compártela, porque las grandes vidas merecen ser recordadas, merecen ser contadas, y nosotros, en este canal, nos empeñamos cada día en rescatar del olvido a aquellos que, por su talento o su valor, cambiaron el mundo. No siempre ganaron, pero siempre, siempre, nos dejaron algo valioso. Yo soy Alejandro Montiel. Esto ha sido Vidas que marcaron la historia. Y quiero darte las gracias por llegar hasta aquí, por tomarte el tiempo de escuchar, por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado, ya sabes, suscríbete, da a like, activa la campanita, porque hay muchas más vidas que merecen ser contadas, muchas más historias que merecen ser escuchadas.